Ahora toca el turno del doctor Arturo Meijueiro Daza. Es un doble gusto para mí, después de hace mucho tiempo que no nos veíamos y coincidimos aquí, y coordinar la mesa también con él es un gusto, porque hay una amistad de mucho tiempo. El doctor Meijueiro trabaja en el Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana, en la ciudad y puerto de Veracruz. Y bueno, él nos va a hablar acerca de la magnificación y la cromoendoscopía, sus aplicaciones. Adelante, Arturo. Gracias, buenas tardes. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Esta ciudad la conozco desde hace mucho tiempo. Aquí pasé la gran parte de mi infancia, ya que mis padres eran de aquí de Oaxaca. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Y debo de agradecer a la mesa directiva por esta invitación. Y como es pocas las veces que puedo platicar con ustedes un ratito, quisiera primero agradecer a este personaje, al doctor Rafael Barreto Zúñiga, porque gracias a él fue que conocí la cromoendoscopía y la magnificación. Él fue de los primeros profesores que, estando yo formándome como médico endoscopista, me dijo: Arturo, pásame las pinturitas. Y yo dije, ¿what? Dije, ¿a qué se refiere, doctor? Exactamente, doctor, ¿a qué se refiere las pinturitas? Me dice, Meijueiro, hay muchas técnicas, tinciones que podemos utilizar para mejorar nuestro rendimiento diagnóstico. Podemos tener tinciones de contraste, tinciones de absorción, tinciones que hacen alguna reacción con el pH. Podemos ocupar algunas tinciones para hacer tatuajes y hasta antídotos. Hace rato alguien se me acercó, me preguntó que me iba a cuestionar dónde conseguía todas estas tinciones. En realidad, la gran mayoría de las veces estas tinciones son muy accesibles para nosotros, y yo creo que uno de los puntos cardinales de mi plática es que hay que tenerlas en cuenta porque sí las podemos utilizar como una herramienta rutinaria. Algunos ejemplos, por ejemplo, el ácido acético es una tinción, el vinagre blanco es lo que podemos utilizar para tener un mejor rendimiento en nuestro estudio endoscópico. El índigo carmín, sinceramente, yo lo sigo solicitando al doctor Barreto y a sus dealers ahí en el Departamento de Endoscopía de Nutrición, y son los que me ofrecen un poco de índigo carmín, pero la gran mayoría de las veces estas tinciones las podemos adquirir fácilmente. ¿Y para qué utilizamos estas tinciones? Estas tinciones se empezaron a utilizar desde los 70 para realzar estos detalles finos de la mucosa, ver esta estructura del patrón mucoso, confirmar la sospecha clínica que tiene el endoscopista, darnos nueva información. Cada vez nos damos cuenta que si vemos la estructura vascular podemos definir si esta lesión tiene una afección en la mucosa superficial, en la mucosa profunda o en la submucosa. Dependiendo de las características vasculares, nosotros podemos definir si esta lesión incipiente tiene una afección más allá de la submucosa proximal. Y nos puede dar mucha información al contrastar una mucosa normal con la mucosa anormal que estamos viendo. ¿Y esto por qué? Le preguntaba, o siempre uno se cuestiona, ¿por qué utilizar tinciones? Es que desgraciadamente en muchos estudios endoscópicos, este es un metaanálisis, podemos ver que podemos tener hasta una falla de un 25%, podemos perder hasta un 25% de las lesiones incipientes en un estudio diagnóstico. Puede ser tan bajo como un 5%, pero sí puede ser tan alto como un 25%. Aquellos pacientes que les encontramos una lesión en este momento, hace 3 años la gran mayoría de ellos, o hace 5 años la gran mayoría de ellos tuvieron un estudio endoscópico. Y esto es la causa o la utilidad que podemos hacer de estas técnicas endoscópicas. Hasta un 25% de ellos pudieron haber tenido una lesión incipiente en ese estudio inicial. Y fue cuando me dijo, vea, Meijueiro, lo que podemos utilizar aparte de la endoscopía convencional con la luz blanca que tenemos en la actualidad de alta resolución es utilizar estas tinciones. Y eso es lo que le llamamos cromoendoscopía convencional. Progresivamente, como nos hemos dado cuenta y nos hemos ido formando, la cromoendoscopía convencional la hemos ido dejando atrás para pasar a la cromoendoscopía digital. Y este crecimiento ha sido acompañado con la magnificación. Nuestros endoscopios que tenemos en la actualidad
tienen tanto pixelaje que podemos hacer una resolución muy fina de la estructura de la mucosa. No todos contamos con estos endoscopios, pero podemos hacer algunos trucos con las tinciones o con el simple agua para poder magnificar una mucosa y poder definir si esa estructura que estamos viendo es un patrón normal o anormal. Una de las tinciones que fácilmente podemos adquirir, si en todos lados hay muchos ginecólogos, y mi suegro es ginecólogo, ya él es el que le pido el Lugol, y mucho esta tinción es muy útil para identificar estas lesiones escamosas. Como vimos en la mañana, cada vez es más frecuente que veamos neoplasias de tipo escamoso a nivel del esófago. Es más frecuente ver adenocarcinomas de la unión esófago-gástrica que se están originando de un esófago de Barrett. Pero lo seguimos viendo, algunos factores de riesgo, como vimos en la mañana, la calasia, estos trastornos motores que son frecuentes en nuestra población, o aquellas enfermedades chagásicas, que son pacientes que pueden desarrollar, es un factor de riesgo para que desarrollen una neoplasia epidermoide. Podemos utilizar esta tinción. Claramente en la imagen endoscópica, que ya es de luz blanca de alta resolución, podemos delimitar ya la lesión. Ya podemos ver una lesión superficial ligeramente elevada, en algunas áreas con un centro deprimido o ulcerado, y podemos delimitar ya incipientemente la lesión, pero con el Lugol se magnifica dónde está el tejido anormal y dónde está el tejido sano. Y esta es una de las utilidades del Lugol. Se siguen utilizando en la actualidad para evaluar cuando uno reseca un esófago de Barrett, para evaluar si se hizo una resección completa y hay una adecuada reepitelización o una adecuada fibrosis después de que se hace una resección endoscópica de la mucosa. Si se identifica un parche aislado, eso nos indica de que puede haber un epitelio ectópico anormal o una metaplasia intestinal todavía en ese sitio que no se erradicó por completo. La utilidad del Lugol sigue siendo tan alta, con una sensibilidad casi del 100%, la especificidad es muy variada, pero sí puede tener una sensibilidad casi del 100%. Otro colorante que es de absorción que utilizamos muy frecuentemente es el azul de metileno. Como todos sabemos, tanto el Lugol como el azul de metileno son colorantes que absorben la mucosa. Normalmente yo no utilizo este colorante porque sí es muy tedioso y fastidioso, porque hay que aplicarlo, hay que lavar el área de la mucosa y acostumbrarse a ver si ese epitelio ya absorbió lo adecuado o no. Sí requiere un aprendizaje. Sin embargo, la utilidad sí es muy alta, y más en aquellos pacientes que tienen metaplasia intestinal especializada y que ya tienen cambios displásicos. En aquellos sitios que hay una poca coloración, nos puede orientar como endoscopista que ese sitio ya puede tener cambios de displasia de alto grado o una neoplasia intraepitelial. Estas son algunas imágenes de estudios viejos en el cual podemos ver típicamente en la imagen de la derecha que con este colorante podemos ver la estructura tubular fina de la mucosa que nos sugiere una metaplasia intestinal especializada. Y en la imagen de su izquierda podemos ver que en algunas áreas de esta tinción se observan placas ligeramente descoloridas, en el cual sugiere que puede haber una displasia de alto grado o una neoplasia intraepitelial. Y la ventaja de la cromoendoscopía convencional es que uno puede dirigir estas biopsias a estos sitios para confirmar la impresión diagnóstica del endoscopista. Todo esto fue creando las clasificaciones que todos nosotros conocemos. La clasificación de Endo es la que más utilizamos para evaluar el epitelio de Barrett, y podemos ya caracterizar bien una mucosa si tiene un patrón circular, un patrón tubular derecho, un patrón ovalado, o un patrón tubular o un patrón velloso, y esto ya nos va sugiriendo si efectivamente este paciente tiene un epitelio de Barrett y si ese epitelio de Barrett ya tiene algunos cambios displásicos. Por ejemplo, algunas imágenes que nos sugiere después de la aplicación de azul de metileno, que podemos ver típicamente cómo se observa este patrón tubular, que es un patrón tipo 4 de la clasificación de Endo con magnificación, y esta es otra imagen en la cual podemos ver característicamente los giros que presenta esta mucosa y que nos confirman histológicamente como un esófago de Barrett. Esta es la utilidad de la cromoendoscopía convencional. No todos tenemos la magnificación. Muchos de los equipos que tenemos en la actualidad magnifican. No es una magnificación óptica, pero sí es una magnificación digital que nos ayuda a caracterizar mejor este patrón mucoso.
La sensibilidad y especificidad del azul de metileno sí sigue siendo alta y los metaanálisis confirman su utilidad y principalmente en la disminución en el número de biopsias. Aparte de los colorantes que absorben, tenemos colorantes que crean contraste. Estos colorantes, como les decía, el ácido acético es algo muy fácil de adquirir en cualquier lugar y podemos obtener estas imágenes muy claras. Aquí ya viene mezclado con imagen de banda estrecha y magnificación, en el cual podemos ver cómo este epitelio empieza a tener estas indentaciones con un patrón tubular, que con magnificación podemos ver claramente cómo se observa este patrón tubular, y esta es una metaplasia intestinal especializada, es un esófago de Barrett. No se observa alguna característica de displasia de alto grado porque el patrón vascular se encuentra conservado y tampoco este patrón mucoso se ve muy distorsionado para sugerir que tuviera una displasia de alto grado. Pero uno ya le puede decir al paciente casi con certeza que es la finalidad de la endoscopía. Cada vez la endoscopía se hace más detallista, la imagen inicial de una luz blanca cada vez va progresando para ser más detallista y darle más información tanto al endoscopista como al paciente o a los médicos. Algunas otras imágenes en las cuales podemos ver que tras la aplicación del ácido acético podemos delimitar claramente la línea dentada, este cambio de epitelio que veíamos en la mañana, que lo debemos de clasificar según Praga, y que con magnificación podemos ver este patrón tubular fino que de repente se empieza a distorsionar, y aquí sí vemos un poquito de un incremento o distorsión del patrón vascular. Puede ser efecto del estudio, puede ser efecto del ácido acético, pero son sitios que nos deben de llamar la atención y que de manera rutinaria lo podemos utilizar para darle mayor rendimiento a nuestro estudio endoscópico que estamos haciendo. Porque como les comenté en una de las primeras diapositivas, hasta el 25% de las lesiones incipientes se nos van. Entonces, son técnicas que podemos empezar a utilizar o debemos de utilizar de manera rutinaria. Otro colorante que se absorbe, que también podemos adquirir, es el índigo carmín. Como todos ustedes saben, no entra a la célula, pero sí hace este contraste claro. Esta imagen que tenemos arriba es de un estudio endoscópico de luz convencional, y en la parte de abajo, tras la aplicación de índigo carmín, podemos ver cómo se delimita claramente la lesión, una lesión plana, extendida, y podemos definir que en ese sitio el paciente necesita una evaluación más exhaustiva, más endoscópica, para poder definir si es una lesión que podemos resecar o no, o hacer algún procedimiento extra aparte del abordaje diagnóstico. El índigo carmín sí tiene mucha utilidad y se ha visto sus ventajas principalmente en el tubo digestivo bajo. Nos ha ayudado a diferenciar lesiones neoplásicas de las no neoplásicas y siempre ha sido combinado con magnificación. Nos mejora la detección de adenomas al menos en un 10% y nos delimita y sigue delimitando el área de resección. Para aquellas personas que hacen disección endoscópica o resección endoscópica de la mucosa, sí es un colorante todavía útil para poder definir a la extensión de esta lesión plana que están viendo, a pesar de la imagen de banda estrecha o de algunas otras técnicas de cromoendoscopía digital. Y también puede ayudar para identificar tejido residual después de una resección endoscópica. Nos permite visualizar mejor pólipos pequeños, como en esta imagen que tenemos aquí a la izquierda. Es un pólipo que sutilmente se ve, que en algunas ocasiones se puede confundir, y que tras la aplicación de este colorante podemos ver claramente el patrón normal de la mucosa y de repente una lesión ligeramente elevada que nos sugiere que existe un pólipo pequeño que se nos puede pasar desapercibido. Algunas otras imágenes en las cuales podemos ver esta lesión ligeramente elevada, que a ojos inexpertos se nos puede pasar o se les puede pasar, y tras la aplicación de índigo carmín podemos ver, y con magnificación podemos ver este patrón tubular que ya nos indica que esta lesión tiene un componente más adenomatoso. En el tubo digestivo bajo, así como en el alto, las clasificaciones tanto de endo y cudo ya están más estandarizadas, y algunas clasificaciones de cromoendoscopía digital todavía cuesta trabajo tener una concordancia entre varios observadores, pero cada vez se hace más evidente que la cromoendoscopía digital es de utilidad para la detección y el seguimiento post-resección o post-disección. Por ejemplo, esta tabla nada más trata de resumir que el rendimiento diagnóstico de la cromoendoscopía con magnificación es mayor que aquellos pacientes que les hacemos una colonoscopía convencional.
Y esta es la clasificación de Kudo que todos debemos de utilizar para cuando realizamos o encontramos algún pólipo en el tubo digestivo bajo. Y estas son imágenes que representan esa clasificación de Kudo. Si nosotros vemos endoscópicamente esta lesión con un patrón circular, podemos definir que puede ser que es algo hiperplásico, pero si de repente vemos este patrón ligeramente tubular, sugerimos que es un adenoma. Y la cromoendoscopía con índigo carmín tiene mucha utilidad en enfermedad inflamatoria intestinal y está aceptada en las guías de enfermedad inflamatoria intestinal como utilidad. Tanto tiene esta utilidad que nos puede evaluar las erosiones que se pueden identificar en ilion terminal, como está ahí marcado con la flecha blanca, o algunos datos inflamatorios o lesiones planas que se pierden en aquellos pacientes que tienen actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal, siguiendo los patrones de tipo Kudo. La cromoendoscopía digital tiene la finalidad, después de la convencional, la cromoendoscopía digital tiene la finalidad de mejorar esta calidad de imagen. Podemos tener imágenes más finas, más sutiles, mejorar esta valoración de la vascularidad, ver estos capilares intrapapilares y ver ese relieve de la superficie que se hace cada vez más evidente. Y esto tiene utilidad clínica porque en aquellos pacientes que tienen una enfermedad por reflujo no erosiva podemos empezar a ver estos cambios con luz convencional, hasta estos cambios papilares de la vascularidad. Y todo esto se ha reflejado también, por ejemplo, en el esófago de Barrett. Aquellos pacientes que tienen un patrón conservado, circular y vascular, la cromoendoscopía digital puede tener una sensibilidad tan alta y una especificidad casi del 90%. Y aquellos pacientes que tienen displasia de alto grado, es muy evidente que se distorsiona el patrón mucoso y que la vascularidad se encuentra ligeramente incrementada. Nosotros los endoscopistas hemos sido, o la gente que se dedica a la endoscopía ha sido muy útil en evaluar la física que tiene la luz. Y podemos, como todos sabemos, nuestro tejido tiene la capacidad de tener esta autofluorescencia. En aquellos sitios donde no se identifica esta autofluorescencia, que es el color verde que ven, sugiere que existe un cambio en ese epitelio, displasia de alto grado o displasia o una neoplasia intrapapilar. Y hemos ido avanzando cada vez más y no nos hemos quedado solamente en la mucosa, hemos querido llegar hasta la célula y poder identificar esta distorsión que ven a su derecha de ese epitelio que ven a la izquierda, que es un esófago de Barrett, con ese puntilleo negro que sugiere que son células caliciformes. Tanto así que en la actualidad ya tenemos clasificaciones de endomicroscopía confocal y esta es la que tiene mayor rendimiento tanto de sensibilidad como especificidad, con un valor predictivo positivo y negativo muy alto, que a pesar de que endoscopistas que no tengan experiencia con endomicroscopía confocal pueden tener un buen rendimiento con esta técnica. Y como pueden ver en esta tabla, si uno compara la endoscopía de luz blanca con la endoscopía de luz blanca con imagen de banda estrecha y con endomicroscopía, podemos ver que la sensibilidad es muy alta y los valores predictivos negativos también muy altos, del 100%. Otra de las tecnologías muy útiles en la endoscopía que cada vez tienen mayor auge es la tomografía de coherencia óptica. Esta es la primera versión y esta es la segunda versión en la cual ya podemos hacer disecciones longitudinales y circunferenciales del esófago, que es donde más se ha estudiado en el epitelio del esófago de Barrett, para evaluar la reflectancia que tiene la luz en las diferentes capas del esófago, en la mucosa, en la submucosa, en la muscular propia, y poder así definir si ese epitelio, ese cambio de epitelio, esa metaplasia intestinal especializada ya tiene algunos cambios de displasia de alto grado o una neoplasia intraepitelial. Es una técnica relativamente sencilla, son técnicas que se pueden tener conocimiento en el Instituto Nacional de Cancerología, donde está la doctora Angélica Hernández. Yo solamente tuve la oportunidad de ver en algún momento, en una ocasión, el servicio, pero son técnicas que yo creo que con el paso del tiempo van a seguir siendo útiles para el abordaje y el seguimiento de patologías muy frecuentes. En realidad, en 90 segundos podemos escanear 6 centímetros fácilmente y nos pueden dar estas imágenes circunferenciales y longitudinales y podremos delimitar claramente la mucosa, el epitelio escamoso, y si uno hace una comparación histológica podemos ver la lámina propia, la submucosa y la muscular propia. Y esto es la fineza y lo detalle que uno está buscando como endoscopista, llegar en el momento a hacer una biopsia óptica.
y esto parece ser el futuro de la endoscopía. Como han visto, hemos en los últimos, desde 1970, con la luz convencional blanca, hemos cambiado de esta imagen endoscópica a una más detallada, a una más fina, que podemos ver el patrón tubular y hasta a nivel celular podemos ver este epitelio con células caliciformes, y ya podemos claramente delimitar el grosor de la pared del esófago, así como otras estructuras, también el epitelio biliar, el epitelio pancreático, podemos definir claramente. Entonces, la cromoendoscopía y la magnificación debe de ser una herramienta rutinaria, o tratar de hacer una herramienta rutinaria, no esta tecnología última que les acabo de mostrar, pero fácilmente el ácido acético, el índigo carmín, lo podemos utilizar en nuestros estudios para que tengamos un mejor rendimiento diagnóstico, siempre guardando los parámetros de calidad que deben de guardar todo estudio diagnóstico que tenemos. Y siempre que veamos una lesión hay que ver si ese patrón vascular se encuentra conservado, alterado, y ese patrón mucoso también, ver si se encuentra similar a la mucosa adyacente o no. Sería todo. Gracias.